Satoshi maníacos, Bitcoin vuelve a quedarse justo en esa zona donde el mercado se pone tenso. BTC se mueve alrededor de los $76.450. Ethereum ronda los $2.108 y el entorno cripto parece quieto, pero no de calma, sino como cuando el tablero financiero está cargando una jugada grande por debajo. Ayer o anteayer, el mercado venía con esa sensación rara de recuperación rota. Bitcoin intentaba sostener zonas más altas, pero los bonos estadounidenses, el petróleo, la tensión macro y el miedo global volvieron a poner presión sobre los mercados financieros, y claro, cuando Wall Street estornuda, cripto muchas veces se resfría con fiebre incluida. Hoy XD, la historia no es solo Bitcoin bajo 77K, hoy la historia es una batalla por el control del dinero digital. Varias señales que parecían separadas empiezan a moverse hacia el mismo punto. Primera señal, Bitcoin se queda atrapado bajo los 77K en un soporte crucial. Segunda señal, holders recientes venden más de 10.000 BTC, unos $770 millones, con pérdidas. Tercera señal, los productos de inversión cripto registran salidas fuertes, con Bitcoin y Ethereum bajo presión institucional. Cuarta señal, mientras el mercado tiembla, la SEC cambia reglas, los legisladores de Estados Unidos empujan una prohibición permanente de CBDC y el Banco de Inglaterra habla de tokenización, stablecoins reguladas y liquidación casi 24/7. Así que hoy hay dos lecturas encima de la mesa. O Bitcoin está haciendo una limpieza dura antes de intentar recuperar fuerza, o el mercado está entrando en una fase donde precio, miedo macro, regulación, bancos centrales, stablecoins y Wall Street empiezan a chocar por el control de la arquitectura del dinero. Y cuando tantas piezas se juntan, Satoshi maníacos, el silencio nunca es tan inocente como parece. Regla de riesgo antes de seguir. Si Bitcoin recupera los 77K con fuerza y convierte esa zona en soporte, el mercado puede respirar y buscar otra vez zonas superiores. Pero si BTC pierde la franja de 75K a 76K con volumen, el movimiento puede enfriarse rápido y abrir la puerta a zonas más bajas. En cripto no se persigue una vela como si fuera el último tren al bull market, porque muchas veces ese tren viene sin frenos y con el conductor mirando el gráfico en pánico. Ahora viene el golpe del guión. Bitcoin está bajo 77K, pero lo más importante no es solo el precio. Lo más importante es quién está vendiendo, quién está esperando y quién está construyendo poder alrededor del mercado. Los holders de corto plazo han enviado más de 10.000 BTC a Binance con pérdidas. Esto no es una simple vela roja, esto es capitulación emocional. Es gente que entró tarde, vio el mercado ponerse oscuro, miró su wallet, tragó saliva y dijo, yo me bajo antes de que esto me arranque la cabeza. Y ahí, guerreros del bloque cifrado, empieza la verdadera lectura. Por delante vemos presión en el precio. Pero por detrás vemos una batalla psicológica entre manos débiles, capital institucional, reguladores y bancos centrales. Si los nuevos compradores sueltan Bitcoin con pérdidas, significa que el miedo está entrando en el entorno cripto. No significa que Bitcoin esté muerto, ni mucho menos, pero sí significa que el mercado está limpiando exceso, apalancamiento, ilusión rápida y confianza barata. Y esto, aunque duela, forma parte del ciclo. Mientras tanto, las salidas de productos de inversión cripto añaden otra capa de presión. Bitcoin concentra buena parte de las salidas, Ethereum también sufre, y el dinero institucional parece reducir riesgo en plena tensión macro. Esto conecta directamente con los bonos estadounidenses cerca de niveles muy elevados, con el petróleo presionando y con un entorno donde los grandes capitales no quieren correr más riesgo del necesario. El mercado cripto ya no vive aislado en su propio universo blockchain. Ahora respira dentro del circuito financiero global, conectado a los mercados de capitales, a la liquidez global, al dólar, a la deuda pública y al miedo de Wall Street.
Déjame explicarlo de forma simple. Bitcoin está peleando una muralla psicológica debajo de los 77K, pero el verdadero combate está más abajo, en las tuberías del dinero. Si los bonos pagan más, parte del capital se va a refugios tradicionales. Si el petróleo sube, el mercado teme inflación. Si la inflación vuelve a preocupar, los tipos pueden mantenerse altos, y si los tipos se mantienen altos, los activos de riesgo sufren. Por eso Bitcoin no cae solo por Bitcoin. Bitcoin cae porque el tablero financiero entero está en tensión. Y aquí encaja Satoshi Nakamoto. Satoshi no creó Bitcoin para depender de bancos centrales, fondos, políticos ni promesas de Wall Street. Creó una red descentralizada donde la confianza estuviera en el código, en la cadena de bloques y en los nodos. Pero lo irónico es que ahora el sistema bursátil, la banca internacional, los reguladores y los grandes actores financieros están peleando alrededor de esa misma red que nació para no pedir permiso, y ahí entra la segunda parte de la batalla. La SEC elimina su antigua Gag Rule, una regla que impedía a los acusados negar públicamente las acusaciones cuando cerraban acuerdos con la agencia. Esto puede parecer jurídico, aburrido y con olor a despacho cerrado, pero cuidado, porque en realidad muestra que la SEC está cambiando de tono. Bajo la nueva etapa regulatoria, la agencia parece moverse hacia una postura distinta, con más flexibilidad para cerrar casos y menos rigidez en su narrativa pública. No es una noticia de precio, es una señal de poder. La guerra regulatoria cripto en Estados Unidos no desaparece, se reconfigura. Entonces, fíjate cómo encajan las piezas. Bitcoin cae, los holders recientes capitulan. Los fondos cripto ven salidas. La SEC cambia reglas. Y al mismo tiempo, los legisladores republicanos buscan hacer permanente la prohibición de una CBDC estadounidense. Esto ya no es solo mercado. Esto es una pelea directa por quien controla el dinero digital del futuro. Una CBDC no es simplemente una moneda digital bonita con logo institucional. Es una posible infraestructura de control monetario, trazabilidad, permisos, pagos programables y vigilancia financiera. Y por eso, cuando en Estados Unidos se habla de prohibición permanente, el mensaje es muy claro. Hay una parte del poder político que no quiere darle al Banco Central una herramienta digital absoluta sobre el dinero ciudadano. Pero, mientras Estados Unidos discute cómo bloquear una CBDC, el Banco de Inglaterra empuja otra dirección. Habla de tokenización, de stablecoins reguladas, de depósitos tokenizados, de liquidación casi 24/7 y de mantener el dinero del Banco Central como ancla del sistema monetario. Y esto, Satoshi maníacos, es brutal. Porque mientras unos intentan frenar el dinero estatal digital, otros están diseñando la infraestructura del nuevo mercado. No lo están presentando como revolución cripto. Lo están presentando como eficiencia, pagos más rápidos, costes más bajos y competencia financiera. Pero debajo de esas palabras suaves está la misma pregunta de siempre: ¿quién manda sobre los rails del dinero? Esto no va de Bitcoin por un lado, la SEC por otro, CBDC por otro y Banco de Inglaterra por otro. Esto va de batalla por el control. Todo empieza a tocar el mismo punto. El precio visible, el miedo de los holders, la salida de capital institucional, la presión macro, la regulación, los bancos centrales, las stablecoins y la tokenización. Y cuando todo toca el mismo punto, el mercado deja de ser solo un gráfico y se convierte en un mapa de poder. Ahora entra Wall Street. Porque mientras el precio de Bitcoin se sacude, plataformas como Bitget Wallet integran acciones tokenizadas respaldadas por infraestructura de Kraken, dando acceso a más de 130 acciones y ETFs tokenizados a decenas de millones de usuarios. Esto significa que las acciones, los ETFs, los activos reales y los productos tradicionales empiezan a moverse hacia wallets, blockchain, custodia digital y mercados 24/7. Dicho de otra forma, Wall Street no está mirando cripto desde fuera.
Está buscando cómo entrar dentro de la maquinaria. Y aquí está la parte incómoda. Bitcoin nació como respuesta a un sistema financiero que fallaba, pero ahora ese mismo sistema financiero está entrando en el entorno cripto con custodios, fondos, stablecoins, tokenización, regulación, productos derivados, datos, plataformas y nuevas capas de control. No necesariamente para destruirlo. A veces para integrarlo, a veces para absorberlo, a veces para dirigirlo desde dentro. Y eso es lo que hace que este momento sea tan importante. La verdadera noticia no es que Bitcoin esté unos cientos de dólares arriba o abajo. La verdadera noticia es que el dinero digital se está convirtiendo en campo de batalla. Por un lado, Bitcoin, con su red descentralizada, su escasez, sus bloques y su resistencia. Por otro lado, gobiernos, bancos centrales, reguladores, fondos de inversión, banca sistémica y plataformas que quieren construir la nueva arquitectura del dinero sobre rails digitales. Y en medio estamos nosotros, mirando velas, soportes, titulares y tratando de entender si esto es una caída más o una señal de que el sistema entero se está moviendo. Por eso el mercado se siente raro. Por fuera parece indecisión. Por dentro parece presión acumulada. Es como si el gráfico estuviera hablando bajito mientras las tuberías del dinero empiezan a moverse con más fuerza debajo del suelo, y cuando el mercado cripto habla bajito, hay que escuchar más, no menos. Así que, satos y maníacos, hoy no toca euforia ciega ni miedo barato. Toca lectura fría. Si Bitcoin recupera los 77K y lo sostiene, el mercado puede volver a respirar. Si pierde los 75K a 76K con volumen, la limpieza puede ponerse más seria y muchos empezarán a hablar otra vez de zonas como 70K o incluso 65K. Pero mientras tanto, la batalla sigue ahí, silenciosa, incómoda y cargada de señales. Bitcoin sigue siendo Bitcoin. La red de Bitcoin sigue viva. La cadena de bloques sigue funcionando, los bloques siguen llegando y la infraestructura descentralizada sigue demostrando que no necesita permiso para existir. Pero alrededor de esa red, los grandes capitales están construyendo fondos, custodios, productos, plataformas, análisis, derivados, stablecoins, tokenización y caminos de entrada. Por lo cual, guerreros, el que solo mira la vela puede llegar tarde. El que entiende cómo se juntan las piezas puede ver la jugada antes de que el movimiento sea evidente. Hoy Bitcoin está en zona crítica, sí, pero la historia real está en la batalla por el control del dinero digital. CBDC, SEC, Banco de Inglaterra, Wall Street, stablecoins, tokenización y Bitcoin bajo presión forman parte de una misma partida. Si este video te ayudó a ver lo que hay debajo del precio, deja tu like, suscríbete, activa la campana y quédate cerca, porque este mercado está hablando bajo. Pero cuando tantas fuerzas luchan por el control, el silencio no suele durar mucho. Nos vemos en el próximo video, guerreros del bloque. Seguimos bloque a bloque, con mirada fría y corazón despierto XD.